Vamos a pasar a la economía. Está Fausto Espotorno ya con nosotros visitándonos. Fausto, ¿cómo te va? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. A ver, varios temas para hablar, ¿no? Pero hoy observaba que la inflación hasta ahora, de lo que va del año, se consumió bastante de todo lo que el gobierno piensa gastarse en todo el 2021. ¿Llegará a la meta o no? ¿O ya saben que no la van a cumplir? Yo veo muy... No, a ver, empecemos. No es imposible cumplir la meta. Ahora vos me decís, ¿es probable? Lo veo improbable. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una inflación en enero que ya pasó 4%, el núcleo estuvo por arriba del 4%, la inflación sacándole todo lo que es estacional y tarifas. En febrero ya tenemos una semana medida y estamos terminando de medir la segunda, con una inflación que de piso va a dar 2,5%, o sea, en la primera semana. Ya con lo que dio la primera semana estamos hablando de 2,5% de inflación. Así que calcular que le puede terminar entre 3 y 4 otra vez. Y ya estás en 8%, un poco más de 8% en los 2 primeros meses. Te falta todo el año todavía, te faltan los aumentos salariales, los aumentos de 29 tarifas. dice, ¿no? 29 dice el presupuesto, ya Guzmán dijo que bueno, 29 por ahí es optimista, pero que puede dar 31, 32. Igual me parece optimista eso. Ya te digo, faltan 10 meses en los que tiene que haber aumentos salariales, aumento de tarifas. Esos aumentos salariales se van a trasladar a los precios seguramente de los bienes. Claro. Hay que ver qué pasa con la actividad económica en general. El dólar hasta ahora viene calmo, pero nada te garantiza que va a mantenerse así de calmo en lo que queda del año. Entonces todavía tenés mucho camino por recorrer y por otro lado tenés en cuenta que detrás de la inflación está la emisión de dinero y el gobierno todavía tiene déficits fiscales muy grandes. El coronavirus y toda la pandemia lo ha obligado al gobierno a hacer gastos inesperados y que tuvo que emitirse. Eso fue maquinita. Claro, se financió todo con emisión monetaria. Y este año, ya con lo que queda, ya es un déficit primario, estima el gobierno, de 3,5 puntos del PBI. Si hay que emitir todo eso, es equivalente a aumentar la cantidad de dinero un 50%. Sí. Sí. Si es que no hay nada con el coronavirus y todas esas cosas, ¿no? Fausto, hoy ¿de qué tendríamos que preocuparnos? No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la economía, ¿no? Digo, porque la Argentina es espasmódica, ¿no? A veces, no, el drama es la reserva, no quedamos en reserva, corremos todo con el tema de la reserva. No, el drama es el dólar, se dispara el dólar, se va a 10.000, qué sé yo. No, el drama ahora es el riesgo país. El riesgo país está por las 9. El drama ahora es que no se cerró con el Fondo Monetario. Siempre hay un problema. ¿Son todos juntos un poquito o hay alguno ahora que es más importante que otro? Es que todos esos problemas es lo mismo. Es la incapacidad de Argentina de pagar sus gastos, del Estado de pagar sus gastos. Entonces, eso empieza a tirar, es como una bandita elástica, ¿no? El gobierno no puede pagar sus gastos, empieza a emitir dinero o empieza a emitir deuda. Y va tirando la bandita elástica, al principio no pasa nada, en un momento, sea cual sea la decisión que haya tomado, si emite dinero o emite deuda, se empieza a tensar y ahí es cuando salta. El riesgo país es un problema de deuda o la inflación o el dólar es un problema de emisión de pesos. Entonces, en realidad lo que tenemos que ver de fondo es el déficit fiscal. Y lo que estamos viendo es un déficit fiscal que es muy grande para la economía argentina. Es cierto, todos los países del mundo tienen déficit fiscal, pero todos los países del mundo de los que estamos hablando tienen crédito, o sea, le prestan plata, y tienen moneda. Argentina no tiene ni crédito ni moneda, entonces no puede sostener déficits fiscales sin que eso le genere un problema en la inflación o en la deuda, ¿no? Ahora, o el riesgo país. cuando hablamos de déficit fiscal, hablamos de lo que gasta en proporción a lo que le entra, ¿no? Exactamente. Básicamente, lo que gana el Estado y lo que gasta el Estado. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de cosas que parecen simpáticas popularmente, digo, que se bajen los sueldos de los políticos, que hagan esto, que hagan lo otro, algunos te dicen, esa es la lechuga del loro en una casa. Está bien, pero sería un buen gesto. Pero el verdadero ahorro, el verdadero recorte, ¿por dónde debería venir? Porque, por ejemplo, el mayor gasto es gasto. Bueno, sí, gasto. Del Estado es jubilados. Sí. Con lo cual, ¿de dónde recortas? ¿De dónde ahorras? No, obviamente en jubilados no podés recortar mucho, de hecho ya le recortó el gobierno. Donde sí podés recortar es en subsidios a los servicios públicos. Claro, eso te implica un aumento de tarifas. Claro. Por eso es tan riesgoso congelar las tarifas, porque después las congelás, te acostumbras a que eso pase, eso no te elimina la inflación, no te hace nada en la inflación, simplemente lo que hace es que suban otros precios y no esos. Y porque después cuando sacás el subsidio estás mucho más lejos incluso. Estás mucho más lejos, entonces subsidios es la primera cosa que hay que empezar a recortar. Después
tenés recortes que son más difíciles de hacer, pero tenés que tener un programa para hacerlo, porque subsidios sociales. Ahí vos tenés que estar, ahí el Estado también hace una mal utilización de fondos. ¿Por qué? Porque en lugar de estar financiando, por ejemplo, usando esa plata para bajar impuestos al trabajo y de manera que la gente pueda conseguir trabajo fácilmente, lo que hace es usar esa plata para subsidiar el desempleo. Claro. O sea, que olvidémonos del tema pandemia y las Sí, y las cosas de emergencia, ¿no? Sí. Pero en general la Argentina lo que ha hecho es usar dinero para subsidiar el desempleo en lugar de estimular la creación de puestos de trabajo. Bueno, eso hay que darlo vuelta, porque un puesto de trabajo genera más recursos en el futuro. Entonces, eso requiere un programa. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente a la que estamos subsidiando y no trabaja o no consigue trabajo para que pueda entrar al mercado laboral? En vez de gastar el dinero en subsidiarlos mientras no trabajan, tratar de bajar impuestos al trabajo y estimular esas cosas. Hay que pensar de esa manera. Empleo público también. O sea, la verdad es que no tenemos un lugar donde recortar fácilmente, ¿no? Porque claramente el Estado... O sea, vos tenés un paciente enfermo que lo tenés que meter en el quirófano y te tenés que llevar todas las especialidades al quirófano. Tenés que llevarte todas las especialidades. Y tenés que ir recortando donde puedas, ¿viste? De a pedacitos. Por otra parte, tenés que ordenar la cuestión impositiva. Porque más allá de que vos digas, bueno, tenemos una presión tributaria que es altísima, lo cual es cierto, también Argentina tiene 160 impuestos, de los cuales solamente 10 recaudan el 90%. Entonces tenés 150 que lo único que hacen es molestar. Claro, claro. Y generar burocracia. Ahí Sí. puedes recortar un montón. Por eso digo, el Estado tiene que ser una cosa más amplia. Yo diría, el primer lugar donde recortar son subsidios a los servicios públicos, es el primer lugar. Subsidios sociales no poder recortar tanto inicialmente, pero sí puedes empezar a elaborar un plan para reducirlos en el futuro, de tal manera que, está bien, no lo puedo recortar este año, pero acá 2 años lo que tendría que garantizar es que esa gente consiga trabajo y no que siga viviendo los planes sociales, no pueden ser infinitos en tiempo. Posiblemente obra pública. El Estado puede ceder la obra pública a un privado para que lo haga un privado y el Estado no gastar en eso, que lo haga el privado, que se pague si es con peajes o con lo que fuera. Sí, sí. Entonces de esa manera el Estado se ahorra de gastar el dinero. Y después sí hay que ver la planta de personal si es toda realmente empleos real. ¿O cuánto ñoqui hay? O ñoqui de políticos, viste, Sí. que lo único que hacen es Sí. cubrir los costos del militante, digamos, ¿no? Contame una cosa, ¿cómo lo ves? ¿Vos lo conocés a Guzmán como economista o no? No, no, no. No lo conocés. Y contame una cosa, ¿cómo lo ves, por lo menos después de un año de gestión? Te lo voy a preguntar así, ¿lo ves con uñas de guitarrero o no? ¿Y la cuestión ideológica influye en la búsqueda de soluciones o no también? Él, por más que tenga un librito, ¿el entorno ideológico le influye, lo condiciona? Es difícil de saber. A ver, está claro que yo no sé si Guzmán tiene uña de guitarrero o no. Me parece que eso no depende tanto del ministro de Economía. Todo depende en el fondo de una cuestión política. Cuando te digo él y el equipo, ¿no? Que están Sí, ahí. la cuestión es la política. ¿Le está dando el espacio suficiente como para accionar? Porque a ver, el ministro de Economía, en el fondo, cuando se sienta ahí, se vuelve más pragmático que nadie. O sea, la cuestión ideológica... Quiere que le cierren los números. Tiene que cerrarle los números, tiene que... A ver, vos sos ministro de Economía, no vas a ser ministro de Economía solamente para aparecer en la televisión, vas a ser ministro de Economía para tratar de tener alguna solución. Querés bajar la inflación, vas a querer ordenar las cuentas. Bueno, depende de cuánto espacio te dé la política para hacer eso o no. Si la prioridad es, no sé, financiar la campaña de un intendente en el conurbano y tenés que emitir dinero para eso en lugar de frenar la inflación y tener un programa antiinflacionario en serio, bueno, el espacio que tiene el ministro es muy poquito, ¿no? Un programa antiinflacionario, que es lo que necesita Argentina, es muy exigente en recursos políticos, por así decirlo. Claro. Porque cualquier programa antiinflacionario tiene que reducir el déficit fiscal drásticamente. Drásticamente. No puedes esperar 6 meses. Estas cosas de vamos a hacerlo de a poquito, Sí. no funcionó nunca. Los 2 programas antiinflacionarios más o menos exitosos, el más exitoso fue la convertibilidad y el anterior el Plan Austral. El Plan Austral duró un poco porque después no se hizo lo que se prometió, pero Sí. los 2 fueron un ataque frontal al déficit fiscal. Segundo punto, tenés que parar la emisión monetaria. Y cuando hablamos de parar la emisión monetaria, hablamos de parar la emisión monetaria total. No sirven las LELIQs, no sirve la esterilización Claro, de bonos. todo. Porque esos bonos que emite el Banco Central para sacar dinero, en el fondo es promesa que voy a emitir en el futuro. Estoy postergando el problema, estoy dando vueltas sobre el mismo asunto. Sí. Es muy sencillo. Si yo emito dinero, pero después lo saco con LELIQs, por ejemplo, LELIQs, estos instrumentos del Banco Central, lo único que estoy diciendo a la gente es, yo lo emití,
pero no te lo voy a emitir ahora, te lo voy a emitir en el futuro. Y eso es como decir, bueno, no va a haber tomates hoy, va a haber tomates en el futuro, así que el tomate va a bajar de precio hoy Claro, automáticamente. claro, Todo el mundo lo anticipa, el mercado lo anticipa eso. Que es lo que pasó, por ejemplo, con Macri, cuando dijo, congeló la cantidad de dinero, pero emitía letras como loco y la inflación igual Voló. voló. ¿Por qué? Porque la demanda de pesos se cayó. ¿Y por qué se cae la demanda de pesos? Porque la demanda de pesos lo que ve es que en el futuro va a haber mucho más pesos. Está bien, pero vos lo explicás fácil, ¿no? Soy economista, lo explicás fácil y se entiende, porque lo explicás fácil. Ahora, lo explicás qué es lo que va a pasar si haces tal cosa. ¿Sí? Lo que lo hacen, no saben. Lo Y que lo pasa hacen es igual, no lo que entiendo. pasa es, por eso te digo, si vos le decís, yo tengo que restringir el déficit fiscal rápidamente, reducir, tengo que dejar de emitir dinero rápidamente, o sea que no hay plata para nada. Sí. Bueno, políticamente tiene un respaldo muy fuerte para eso, porque eso implica a todos tus aliados políticos decirles, no hay plata, muchachos, hay que hacer esto, tenés que arreglar tarifas. Claro. Vos en un programa antiinflacionario no podés dejar precios congelados y precios distorsionados porque no te van a creer que estás haciendo un programa antiinflacionario. Claro. Si tengo precios dando vueltas. Si yo espero que las tarifas van a subir porque están atrasadas, entonces el mercado no te va a creer que vas a bajar la inflación. Y el cuarto punto es que tenés que tener credibilidad en lo que estás haciendo. Entonces, fíjate que todo eso exige un apoyo político muy grande. Frenar el déficit fiscal drásticamente, frenar la emisión monetaria, acomodar tarifas y encima ser creíble. O sea, que el presidente, porque no es solamente el ministro de Economía. No parecieran ser las condiciones que por lo menos ahora están dadas, ¿no? Exactamente. El presidente tiene que demostrar que él está convencido de este camino. Claro, Porque, entonces, hoy no sé si están dadas esas cuestiones y no sé si es culpa de Guzmán. No creo que sea culpa de Guzmán. Amalia, nuestra compañera también quiere preguntar. Amalia. Gracias, Fer. Fausto, hay dos maneras, ¿no?, de bajar el déficit. Una es bueno, hay varias, vos sabrás mejor. Una es, impositivamente, tratar de recaudar más. Y la otra es el incentivo, quizás productivo. ¿Por qué no se le ha dado tanta competitividad o tanto incentivo a las pymes, ¿no?, que se suponía ya desde el 2015 iban a ser una de las salvadoras de la economía, en realidad? Porque, a ver, es cierto lo que decís vos. Lo que hay que tratar de hacer es de estimular el crecimiento económico para recaudar más. El problema es que las necesidades fiscales y políticas han sido tan grandes que lo único que se ha logrado es generar impuestos. Es cómo financio el próximo gasto. Y la verdad es que no estoy preocupado por tener un programa. Argentina hace muchos años que no presenta un programa económico real, pensando en todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de bajar impuestos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo hoy digo, miren, todos los empleados nuevos que se contraten no van a tener impuestos, ¿qué sucede? Los nuevos empleados no van a tener impuestos y ¿cuánto pierde el Estado? Cero, porque no está recaudando hoy. Sin embargo, no hay programas pensados de esa manera. Casi todos los programas fueron emergencia tras emergencia, entonces agrego un nuevo impuesto, complico las cosas y no hay un programa general como, por ejemplo, para reducir la carga tributaria sobre el sistema productivo y aumentarla sobre las personas físicas, porque hay una gran confusión. No hay empresas ricas y empresas pobres, hay gente rica y gente pobre. Entonces, cuando yo cargo el sistema tributario sobre el sistema productivo, por más grande que sea la empresa, lo único que hago es reducir la posibilidad de que esa empresa crezca, ¿no? De cualquier manera, las autoridades sabían que generando o emitiendo tanto dinero o haciendo una emisión monetaria íbamos a terminar en una inflación con estos números, incluso se esperaban hasta más altos. Sí. Sí, en realidad lo que está pasando ahora es que estamos empezando a ver la aceleración inflacionaria tras la emisión que se dio. Y las autoridades lo saben, algunas, y algunos, ya te digo, hay una cuestión política e ideológica que lo niega directamente, ¿no? Pero lo cierto es que el gran problema de fondo es que la prioridad sigue siendo en Argentina la cuestión política y dar una señal de que hay dinero, de que el Estado te salva, etcétera, 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 y además cortoplacista, sin estar pensando en programas de largo plazo. Ya, además, te voy a decir, ya la idea de tener proyectos a largo plazo, de que duren varios gobiernos, están muertos, no hay nada de eso. Ya nos está costando tener programas de 2 o 3 años vista, de tal manera de ordenar la economía en 3 años, y nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuando decíamos en la pandemia del año pasado, ojo, que Argentina no tiene la capacidad de hacer una cuarentena tan rígida como se estaba haciendo, porque no tiene economía para hacerlo, y le trataban por poco de asesino serial. El asunto es que económicamente no teníamos la capacidad de hacerlo eso. Entonces no había un equilibrio entre cuánto se necesitaba la economía, cuánto se necesitaba activar la economía. No había habido una cuarentena inteligente.
Y se emitió todo el dinero que se necesitaba, como al principio las encuestas daban a favor, eso primó, en vez de tener algo ordenado y bien pensado, ¿no? Bien, Fausto, gracias por la visita. De nada, hasta luego. Fausto Espotorno, con la economía. ¿Viajamos de vuelta?